Él no buscaba agradecimientos. Bernardo Jaila solo vio una rampa rota y a un hombre que necesitaba ayuda. Así que la arregló. No hubo dinero de por medio ni promesas hechas. Pero a la mañana siguiente el rugido de 40 Harley Davidson recorrió su calle. Cada una llevaba consigo un recordatorio de que en el mundo motero las buenas acciones nunca quedan sin respuesta. Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Deja tu ciudad o país en los comentarios aquí abajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que tocan el corazón. El sol de la tarde caía oblicuo sobre la calle estrecha y tranquila del barrio, tiñendo las fachadas con un tono dorado y alargando las sombras de los naranjos plantados en la acera. Bernardo Jaila, con la camisa aún impregnada del olor a hierro y aceite del taller, regresaba a casa cargando su vieja caja de herramientas. Caminaba despacio, cansado, pensando en las cuentas del mes y en la cena sencilla que lo esperaba. Al pasar frente a la casa 2 puertas más abajo, su mirada se detuvo. El porche estaba vacío, silencioso, pero la rampa de madera que conducía a él parecía vencida por los años. Las tablas crujían bajo el peso del viento. Una de ellas estaba partida de lado a lado, y los tornillos oxidados sobresalían como espinas. Sentado en una silla con un chaleco de cuero gastado y parches descoloridos que hablaban de otros tiempos, estaba un hombre mayor. Tenía el rostro curtido, los brazos tatuados y los ojos cansados pero atentos. Bernardo levantó la mano en un gesto cordial. «Esa rampa no parece segura», dijo con sencillez. El hombre negó lentamente con la cabeza. «Para mí no lo es», respondió con voz ronca. Lo conocía de vista. Sabía que lo llamaban Rojo, aunque su verdadero nombre casi nadie lo recordaba. Había sido parte de un club motero en su juventud, cuando las carreteras eran su refugio y la hermandad lo era todo. Ahora, postrado en la silla de ruedas, vivía en silencio, apartado del ruido de aquellos días. Bernardo dudó apenas un instante, pero su naturaleza lo empujó a actuar. Dejó la caja en el suelo, se arrodilló y empezó a trabajar. Sacó clavos, midió tablas, apretó tornillos. El olor a serrín fresco se mezcló con el polvo viejo de la madera. Rojo lo observaba sin decir palabra, solo con la mirada fija, como quien revive recuerdos olvidados. En menos de una hora la rampa parecía otra, reforzada, segura, estable. Rojo se acercó y, con cierto esfuerzo, bajó lentamente por la rampa. «Se siente como nueva», murmuró, y en su voz había un matiz de sorpresa, casi de gratitud. «No hay nada que pagar», respondió Bernardo. «Los vecinos estamos para ayudarnos». Recogió sus herramientas, le hizo un gesto con la mano y continuó su camino. En casa lo esperaba Sofía, su hija de 8 años, rodeada de cuadernos abiertos sobre la mesa de la cocina. La rutina de siempre. Revisar tareas, preparar la cena, pensar en las facturas. Sin embargo, esa pequeña acción lo había hecho sentir distinto. Como si, por un instante, hubiera puesto un ladrillo en algo más grande que él mismo. «¿Por qué llegas tarde, papá?», preguntó Sofía mientras lo miraba con curiosidad. «Estaba ayudando a un vecino», contestó él. «Era simpático», insistió ella. Bernardo sonrió apenas. «Sí, callado, pero buena persona». Cenaron pasta con pan duro del día anterior, conversando de cosas simples, mientras la televisión murmuraba al fondo. Para Bernardo era una noche como tantas otras. No se dio cuenta de que, desde el porche de enfrente, Rojo lo observaba en silencio, con el móvil en la mano. No era un hombre acostumbrado a pedir favores, mucho menos a hablar de sentimientos, pero aquel gesto había removido algo en su interior, un eco de los viejos tiempos en los que la lealtad significaba todo. Esa noche, antes de dormir, marcó un número que llevaba años guardado pero sin usar. Cuando escuchó la voz al otro lado, dijo con calma: «Necesito un favor. Es para un hombre que lo merece». Al amanecer, mientras Bernardo vertía café en su taza de loza, lo escuchó. Primero fue un rumor lejano, grave, como el retumbar de un trueno. Pensó que era tormenta,
Pero el sonido se volvió más claro, más metálico, más vivo. El rugido de motores que parecían hacer vibrar la tierra misma. Bernardo abrió la puerta de su casa y, al poner un pie en el porche, se quedó paralizado. El suelo temblaba bajo un rugido que parecía nacer de las entrañas de la tierra. 40 motocicletas avanzaban por la calle estrecha en perfecta formación, motores retumbando al mismo compás como un ejército de acero y fuego. El sol se reflejaba en los cromados, lanzando destellos cegadores, mientras los chalecos de cuero mostraban el mismo emblema. Una calavera con alas, símbolo de un pasado de carreteras infinitas, juramentos de hermandad y noches de gasolina y polvo. Al frente iba Rojo, su silueta erguida en la silla de ruedas que otro motero empujaba con orgullo. El rostro del viejo biker, normalmente serio, ahora se abría en una sonrisa amplia que lo rejuvenecía. Sus ojos brillaban con una mezcla de nostalgia y gratitud que Bernardo nunca le había visto. Las motos se alinearon frente a la modesta casa de los Haila, rugiendo con un bramido grave que hacía vibrar los cristales y que obligó a los vecinos a asomarse tras las cortinas, algunos con asombro, otros con un leve temor. Para Bernardo, sin embargo, no había amenaza. Lo que sentía era un golpe en el pecho, la fuerza de un momento irrepetible. Detrás de él, Sofía asomó la cabeza por la puerta, aferrándose al marco con las manitas, los ojos abiertos como platos. Nunca había visto tantas motos juntas. Bernardo la protegió instintivamente con el brazo, pero sus latidos se aceleraban no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba presenciando. Rojo rodó hasta quedar frente al porche. «Te dije que la rampa era sólida», gritó sobre el estruendo de los motores. «Y ahora hemos venido a devolverte el favor». En ese instante los motoristas comenzaron a abrir sus alforjas. Uno tras otro fueron descargando cajas y bolsas. Aparecieron paquetes de arroz, botellas de aceite de oliva, pan recién horneado, herramientas nuevas envueltas aún en plástico. Un hombre alto, con barba entrecana, cargaba un abrigo grueso, todavía con la etiqueta, y lo entregó directamente a Sofía. Otro sacó un termo enorme de café que llenó el aire con un aroma fuerte y cálido, que se mezclaba con el olor del cuero gastado y la gasolina caliente. Rojo se aproximó a Bernardo alzando la voz con un tono que no admitía réplica. «No arreglaste una rampa, Bernardo. Me devolviste la independencia, y en nuestro mundo eso significa más de lo que imaginas». Bernardo intentó restarle importancia. «No fue nada, de verdad». Pero los ojos de Rojo se endurecieron, brillando con una intensidad que imponía respeto. Fue todo. Mientras tanto, Sofía, vencida por la curiosidad, se acercó a uno de los moteros que se había agachado hasta quedar a su altura. En sus manos grandes sostenía un pequeño osito de peluche, vestido con un minúsculo chaleco de cuero con el mismo símbolo que ellos llevaban en la espalda. La niña lo tomó con timidez, pero en cuanto lo abrazó, no lo soltó más. Sus mejillas se encendieron y sonrió como si le hubieran entregado el tesoro más valioso del mundo. Bernardo sintió un nudo en la garganta y comprendió algo profundo. Aquello no era caridad, no eran limosnas disfrazadas de regalos, era respeto. Respeto mostrado de la única forma que esos hombres sabían, con hechos, con gestos sólidos, con la fuerza de una hermandad que no dejaba de lado a quienes lo merecían. El porche se llenaba rápidamente de cajas, bolsas y voces graves que compartían anécdotas entre risas bajas, pero lo que se expandía dentro del pecho de Bernardo era mucho mayor. Una sensación de dignidad, de pertenencia, de haber cruzado una línea invisible que lo acercaba a un mundo que hasta entonces le era ajeno, pero que lo recibía con los brazos abiertos. Los moteros no se limitaron a dejar los paquetes y marcharse. Se quedaron. Algunos comenzaron a apilar la leña que Bernardo había guardado sin fuerzas para ordenar. Las piezas crujían bajo sus manos firmes y expertas, mientras las risas graves y los comentarios bromistas llenaban el aire.
Otros se acercaron a la vieja furgoneta de Bernardo levantando el capó, revisando los niveles de aceite y refrigerante, apretando tuercas y revisando los frenos. Cada gesto estaba lleno de cuidado, como si conocieran el valor de los detalles, aunque la mayoría de las veces lo ocultaran tras sus miradas serias y su aire de hombres curtidos por el viento y el asfalto. Sofía se sentó en el césped con dos de las moteras, compartiendo sus dibujos de princesas y paisajes que había hecho en los últimos días. Las mujeres la miraban con interés genuino, señalando detalles, sonriendo y haciendo comentarios juguetones que provocaban carcajadas contagiosas. Su risa, clara y cálida, se mezclaba con el rugido lejano de las motos y el canto de los pájaros del barrio, creando un contraste inesperado entre fuerza y ternura. Bernardo se quedó observando, con el corazón más ligero de lo que había sentido en años. Desde su silla de ruedas, Rojo lo miraba todo con los ojos brillantes de satisfacción, la luz del sol de la tarde reflejada en sus arrugas y su chaleco de cuero gastado. «Esto es lo que hacemos», dijo su voz firme pero cálida. «Una buena acción siempre merece otra». Bernardo se dio cuenta de que no recordaba la última vez que su jardín había estado tan lleno de movimiento ni su corazón tan ligero. Cada gesto, cada carcajada, cada pequeño acto de ayuda era un recordatorio de que la bondad genera más bondad y que la amistad podía aparecer en los lugares más inesperados. Cuando llegó el momento de que los moteros partieran, los motores rugieron de nuevo, esta vez como un clamor de despedida, pero también como una promesa rodando por el asfalto. Rojo asintió hacia Bernardo con una sonrisa apenas perceptible. «Nos veremos de nuevo». Bernardo permaneció en el porche, Sofía a su lado observando cómo la fila de motos desaparecía por la curva de la calle, dejando un eco de motores que retumbaba en su pecho. No sabía cuándo volverían, pero algo dentro de él confiaba en que lo harían. Más tarde esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse tras los tejados, Bernardo encontró a Rojo esperándolo al final de la entrada de la casa. El chaleco de cuero del viejo Vicker estaba desteñido por los años, las insignias gastadas por el sol, la lluvia y los kilómetros recorridos. Cada marca contaba una historia de carreteras solitarias, de camaradería y de momentos de gloria compartidos con quienes entendían el código de los moteros. «¿Te preguntas por qué vinimos así?», preguntó Rojo, inclinando la cabeza con ese aire de misterio que siempre lo rodeaba. Bernardo encogió los hombros, sorprendido y curioso. «Sí, sí que lo estoy». Rojo reclinó la espalda en su silla de ruedas, dejando que el viento jugara con su chaleco y una ligera sonrisa se dibujara en su rostro. Había algo en su mirada, una mezcla de complicidad, orgullo y un mensaje silencioso. La vida, a veces, nos devuelve lo que damos, y hay gestos que trascienden palabras. «Antes montaba con ellos», dijo Rojo, apoyando los brazos en los reposabrazos de su silla mientras el sol de la tarde calentaba suavemente su rostro curtido. «En aquellos tiempos no solo nos cuidábamos entre nosotros, cuidábamos de cualquiera que tuviera el valor de levantarse cuando hacía falta». Bernardo lo observaba con atención, empezando a comprender la profundidad de sus palabras. Su mirada se desplazaba por el rostro del viejo biker, lleno de arrugas que contaban historias de carreteras solitarias, noches bajo estrellas y kilómetros recorridos junto a hermanos de acero. Cada gesto, cada respiración pausada de Rojo tenía un peso propio. «Esa rampa», continuó Rojo señalando con un dedo tembloroso el porche recién arreglado, «puede haberte parecido algo pequeño a ti, pero para mí significaba poder salir por esa puerta sin pedir ayuda a nadie. Eso es libertad». Bernardo asintió sintiendo cómo el significado de aquel acto se expandía más allá de la madera y los tornillos. Era un símbolo de independencia, de dignidad, de respeto. «¿Y entonces llamaste a alguien para devolver el favor?», preguntó Bernardo con un hilo de curiosidad mezclado con admiración. Rojo soltó una carcajada grave que retumbó entre los edificios cercanos y se mezcló con el olor del asfalto caliente y del naranjo que crecía al lado de la acera.
No, no llamé a alguien. Llamé a una familia. Bernardo miró la calle vacía, aún vibrando con el eco lejano de las Harley Davidson. Comprendió que aquellos hombres no eran simples visitantes, eran parte de algo mucho más grande, una hermandad que trascendía el tiempo, la distancia y las dificultades. Sus gestos, su fuerza y su lealtad no se limitaban a palabras, se manifestaban en actos concretos, visibles y contundentes. Esa misma tarde, Bernardo se sentó con Sofía en la cocina. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando los dibujos de la niña, y el aroma de la pasta recién cocinada llenaba la estancia. Sofía apoyó el mentón en las manos, los ojos grandes y atentos mientras escuchaba la historia de Rojo y sus días de motociclista. ¿Entonces arreglar la rampa era acomodarle alas? Preguntó con la inocencia pura que solo un niño posee, como si intentara poner en palabras lo que sentía su corazón. Bernardo sonrió ante la imagen mental de Rojo rodando libremente por su porche. Sí, algo así, dijo con una ternura que hacía brillar sus propios ojos. Sofía golpeó suavemente el lápiz contra la mesa, pensativa. Y todo eso de la comida, arreglar la furgoneta, ¿lo hicieron porque son amigos suyos? Bernardo asintió viendo cómo su hija comenzaba a armar el rompecabezas de la lealtad y la gratitud en su mente. Amigos que no olvidan cuando alguien hace lo correcto por uno de los suyos, dijo con una sonrisa silenciosa que llenaba la cocina de orgullo. Sofía frunció el ceño, reflexionando, y luego su rostro se iluminó con una idea. Entonces nosotros también tenemos que hacer algo bueno por alguien más. Bernardo sintió un orgullo silencioso que se expandió desde el pecho hasta los dedos de sus manos. La lección había calado hondo. Mientras la arropaba esa noche, pensó en cómo un pequeño gesto puede recorrer distancias que uno nunca imagina. A veces, incluso hasta llenar tu porche con 40 motociclistas al amanecer. 2 días después, Bernardo conducía por la calle del supermercado cuando vio a Rojo fuera, charlando con un par de antiguos hermanos de su club motero. Los hombres levantaron la mano y le hicieron señas para acercarse. Uno de ellos, un hombre alto con una trenza gris que le caía sobre el hombro y cicatrices que contaban su historia, lo miró de arriba abajo y dijo con una sonrisa franca: «Tú eres el que arregló la rampa, ¿verdad?». Bernardo asintió, inseguro y expectante, sin saber hacia dónde lo llevaría aquella conversación. El hombre sonrió aún más ampliamente, dejando entrever que estaba a punto de compartir un secreto o un gesto de respeto que marcaría a Bernardo para siempre. Alrededor de ellos, el barrio parecía más vivo. Vecinos salían a sus balcones, oteando la escena, algunos con curiosidad, otros con una mezcla de asombro y respeto. Los rayos del sol iluminaban el cuero gastado de los bikers, sus manos fuertes y callosas, y las cicatrices en sus rostros que hablaban de carreteras interminables y aventuras compartidas. Todo en la escena parecía impregnado de historia, de camaradería y de un código silencioso que solo los que habían vivido bajo su regla comprendían completamente. Rojo nos contó historias del pasado, y mientras lo hacía, la tarde parecía detenerse. Sus palabras tenían un peso que llenaba el aire, como el humo de un cigarro en un garaje viejo, denso y profundo. Hablaba de carreteras que parecían no terminar nunca, de puestas de sol que habían visto 100 veces, de noches de lluvia y frío donde un techo y un café caliente eran todo lo que existía. Cada frase estaba cargada de nostalgia, orgullo y un toque de humor seco, y a veces otro motero interrumpía con una anécdota propia. Una vez que un hermano había parado en mitad del desierto para ayudar a un extraño, otra vez que habían compartido comida y gasolina en medio de una tormenta inesperada. No siempre tenemos la oportunidad de mostrar a la gente el lado bueno del parche, dijo un hombre señalando el emblema de calavera con alas en su chaleco. Pero tú lo sacaste a la luz. Bernardo sintió un calor extraño que se le extendía desde el pecho hasta la punta de los dedos. Un cosquilleo de respeto,
pertenencia y asombro. Era como si de repente formara parte de algo que había existido durante décadas, algo mucho más grande que él, un círculo invisible al que nunca pensó pertenecer. Cada risa grave de los bikers, cada gesto de asentimiento, cada mirada cómplice hacía que su corazón se sintiera más ligero, más vivo. Antes de marcharse, Rojo rodó hasta él, los brazos apoyados con fuerza en los reposabrazos de su silla. Sus ojos brillaban con intensidad bajo el sol de la tarde. «Te dije que lo recordarían», dijo con una sonrisa apenas perceptible cargada de complicidad y misterio. «Y ahora tienes ojos sobre ti, aunque no lo sepas». Bernardo frunció el ceño, sin saber si aquello era una advertencia o un consuelo, pero la frase quedó grabada en su mente como un eco constante, un recordatorio silencioso de que ya no estaba solo. Ese fin de semana, Bernardo trabajaba en el jardín cortando maleza, retirando ramas secas y ordenando la valla. Mientras lo hacía, un par de motocicletas pasó frente a su casa. Sus ocupantes lo saludaron con un gesto de cabeza, y el rugido de los motores vibró bajo sus pies, como si la tierra misma los reconociera. No los conocía, pero sintió un extraño alivio, como si supiera que cuidaban de él aunque estuviera solo. Más tarde, Rojo apareció con un termo de café humeante y un paquete de galletas recién horneadas. «Algunos de los chicos han estado pasando por aquí para ver cómo estás», dijo señalando el jardín mientras el vapor del café subía lentamente hacia el cielo de la tarde. Bernardo soltó una carcajada, sorprendido y divertido, y Sofía lo observaba desde la ventana, curiosa y con los ojos brillantes. No sabía que necesitaba protección, bromeó Bernardo señalando a los bikers invisibles que aún parecían velar por él desde la distancia. Los ojos de Rojo brillaron con una mezcla de picardía y gravedad. «No se trata de protección», explicó. «Se trata de asegurarse de que las personas que importan no caigan por las grietas de la vida». Bernardo permaneció pensando en eso durante horas, después de que Rojo se marchara. Durante años había sentido que lo hacía todo solo. Criar a Sofía, pagar las cuentas, mantener la casa, seguir adelante sin fallar. Pero ahora había un hilo invisible que lo conectaba con un grupo de personas que no le debían nada y, sin embargo, lo trataban como uno de los suyos. Cada gesto, cada detalle, cada sonrisa compartida era un recordatorio de que había sido aceptado en un círculo de respeto y lealtad que trascendía la amistad convencional. Mientras preparaba la cena, Bernardo podía escuchar en su mente los ecos de los motores, las risas graves y los comentarios de los bikers y sentía una profunda sensación de seguridad. Era invisible, silencioso, pero real, un hilo de solidaridad y camaradería que lo sostenía, algo que no se podía comprar ni enseñar, solo recibir y honrar con actos propios. Sofía, mientras cenaban, le preguntó: «Papá, ¿eso significa que ahora tenemos familia más allá de nosotros?» Bernardo sonrió asintiendo mientras veía cómo la niña procesaba la idea de que un pequeño gesto podía desatar cadenas de bondad que llegaban más lejos de lo que uno podía imaginar. «Sí, cariño, y un día seremos nosotros quienes ayudemos a alguien más», dijo abrazándola suavemente. En ese momento, Bernardo comprendió la magnitud de aquel hilo invisible. No era solo un acto de ayuda, era una lección de vida, un recordatorio de que incluso los gestos más pequeños pueden conectar mundos enteros y cambiar vidas. Y mientras el sol se ocultaba tras los tejados, sabía que esa red silenciosa, tejida con respeto y lealtad, lo acompañaría siempre, como un eco de motores, risas y corazones unidos por algo más grande que ellos mismos. Era domingo por la tarde y la cocina de Bernardo estaba llena de actividad. La luz cálida del sol se colaba por la ventana, iluminando la encimera cubierta de harina, los rodillos y los cortadores de galletas esparcidos sobre la mesa. Sofía reía mientras espolvoreaba azúcar sobre la masa recién extendida, y el aroma dulce de la mantequilla y la vainilla llenaba cada rincón.
Bernardo estaba concentrado batiendo la masa, con las mangas remangadas y las manos manchadas de harina, disfrutando de la calma de ese momento doméstico. De repente, un golpe suave en la puerta interrumpió la tranquilidad. Bernardo y Sofía se miraron sorprendidos. Afuera, en su silla de ruedas, estaba Rojo, con su chaleco de cuero gastado que reflejaba el sol como si contara historias de kilómetros recorridos. En sus manos reposaba un pequeño paquete envuelto en papel marrón. La silla de ruedas chirrió ligeramente cuando se movió, pero Rojo mantuvo la postura firme, con esa autoridad silenciosa que parecía venir de décadas en la carretera. «Esto es para ti», dijo, dejando el paquete sobre las rodillas de Bernardo con un gesto solemne, casi ceremonial. Bernardo lo abrió con cuidado, sintiendo que aquel paquete contenía algo más que un objeto. Era un mensaje, un vínculo, un símbolo. Dentro había un llavero de cuero grabado con el emblemático diseño de calavera con alas del club de moteros. Rojo se inclinó un poco, mirándolo a los ojos. «No es un parche, pero es un token. Significa que eres un amigo». Bernardo giró el llavero entre los dedos. El cuero estaba suave por el uso, y el metal pesado tenía un tacto firme y sólido. No era solo un objeto, era un puente invisible hacia un mundo que hasta entonces le parecía lejano. Sofía, con los ojos brillantes y las mejillas sonrojadas, no pudo contener la emoción. «¿Eso significa que estamos en el club?», preguntó con la ilusión pura de los niños que creen que todo es posible. Rojo soltó una carcajada profunda que resonó por el jardín y la calle. «No exactamente», dijo, «pero significa que tenéis familia en la carretera. Siempre habrá alguien que os respalde». Bernardo asintió lentamente, sintiendo la gravedad silenciosa del gesto. Colgó el llavero junto a la puerta, en un lugar visible, como recordatorio diario de que ayudar a alguien, incluso con algo tan simple como una rampa, podía abrir la puerta a un mundo completamente nuevo, lleno de respeto, lealtad y la familia que uno escoge. Una semana después, Bernardo entró al diner del barrio. El aroma a café recién hecho y tostadas calientes flotando en el aire, y vio a Rojo sentado en una de las mesas con 3 moteros más. Cada uno sostenía una taza humeante entre las manos. El vapor subía formando pequeños remolinos que bailaban con la luz de la tarde. Rojo levantó la mano y le hizo señas para que se acercara. «Siéntate», dijo con la seguridad de quien sabe que ya pertenece al grupo. Bernardo se acercó sintiendo un cosquilleo de nervios y emoción. Los hombres se presentaron con nombres simples, pero cargados de significado. Halcón, alto y musculoso, con ojos que parecían penetrar la verdad de cualquier persona. Diesel, de barba oscura, manos enormes que hablaban de fuerza y trabajo duro. Y Slim, flaco y ágil, con una sonrisa torcida que parecía conocer todos los secretos de la carretera. No hubo formalidades innecesarias. Era como si Bernardo siempre hubiera sido parte de ese grupo. Cada mirada, cada gesto, cada asentimiento transmitía aceptación y respeto. Mientras sorbía su café, Bernardo sentía cómo el calor de la bebida se mezclaba con el calor de pertenecer, con la sensación de que había cruzado un umbral invisible hacia algo mucho más grande que él mismo. Sofía, imaginando a los moteros y sus historias, no podía dejar de sonreír. Bernardo la observó pensando que aquel pequeño gesto, arreglar una rampa, había tejido una red invisible de amistad, lealtad y respeto que abarcaba mucho más de lo que podía imaginar. Y mientras el vapor del café se elevaba y los remolinos se perdían en la luz de la tarde, supo que la vida, a veces, devuelve lo que uno da de la manera más inesperada y hermosa. La conversación en la pequeña cafetería fluía como un río tranquilo, con risas graves y murmullos cálidos que se mezclaban con el aroma a café recién hecho y pan tostado. Afuera, el rugido suave de las Harley Davidson de otros moteros que pasaban por la calle añadía un trasfondo constante, como un latido que marcaba el ritmo de la tarde. Hablaban de todo. Del clima que prometía un invierno frío, de las motos y sus historias,
de los chismes del barrio y de los recuerdos de largos viajes por carreteras solitarias bajo el sol o la lluvia. Cada frase parecía ligera, pero estaba cargada de respeto, camaradería y complicidad silenciosa. Rojo nos dice que tienes buena mano con las herramientas, dijo de repente Halcón recostándose con comodidad en su silla mientras su chaleco de cuero crujía suavemente. Bernardo asintió con una sonrisa humilde, secándose las manos en un trapo de cocina que llevaba consigo. «Me las arreglo», respondió con calma, sintiendo cómo un cosquilleo de orgullo recorría su espalda. Halcón asintió de nuevo, con una mirada que mezclaba aprobación y curiosidad. «Este fin de semana vamos a ayudar a un veterano a arreglar su porche. ¿Te apuntas?» Bernardo dudó un instante, pero enseguida sintió una especie de impulso interior, esa sensación de que era lo correcto. «Sí, me apunto», dijo, y al hacerlo sintió un leve alivio y emoción combinados. Rojo sonrió con esa mezcla característica de humor y solemnidad que parecía guardar siglos de historias en una sola mirada. «Te dije que el círculo se hace más grande», dijo con esa seguridad que hace que parezca que cada palabra tiene un peso eterno. Al salir del café, Bernardo percibió el aire frío de la mañana acariciándole la cara, mezclado con el aroma a gasolina de las motocicletas estacionadas más allá de la acera. Comprendió que esto ya no se trataba de un solo acto de bondad. Era una corriente, un flujo que te llevaba a ayudar a otros, a formar parte de algo más grande, aunque no lo hubieras planeado. El sábado amaneció claro, con un cielo azul que parecía prometer un día perfecto. Bernardo cargó su caja de herramientas en la furgoneta, asegurando cada martillo, sierra y llave con cuidado. Siguiendo el rugido de las Harley, llegó a una pequeña casa en las afueras del pueblo. Allí, frente a él, el porche estaba medio derruido. Tablas curvadas y astilladas, clavos salidos, el peso de los años y del descuido hacían que todo pareciera a punto de colapsar. En la puerta un veterano mayor lo recibió con una gorra de ejército desgastada, con visera ligeramente doblada y manchas de color desvaído que hablaban de historias de servicio y días duros. Saludó a cada hombre con un apretón firme, aunque sus manos temblaban ligeramente por la edad. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad, orgullo y un dejo de emoción contenida. El trabajo comenzó sin ceremonias. El sonido de martillos golpeando clavos y sierras cortando madera llenaba el aire, mezclándose con las voces y risas de los hombres que compartían consejos y anécdotas mientras trabajaban. Bernardo se emparejó con Diesel, un hombre corpulento, con manos enormes y callosas, que le enseñó trucos para enderezar tablas torcidas, revisar ángulos y asegurar cada viga para que el porche resistiera años de viento y lluvia. El sol bajaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos cálidos, naranjas, rosas y dorados que brillaban sobre los cascos y chalecos de los moteros. Cuando finalmente el porche quedó firme y recto, el veterano pasó la mano por la barandilla y sus ojos brillaron con admiración silenciosa. «No pensé que lo vería arreglado antes del invierno», murmuró casi como para sí mismo. Bernardo sintió un calor profundo en el pecho, el mismo que había experimentado al arreglar la rampa de Rojo. No se trataba de recibir agradecimiento. Era la sensación de haber dejado algo mejor de lo que encontraste, de haber contribuido a la vida de alguien de manera tangible y significativa. Esa noche, de regreso a casa, Bernardo relató a Sofía la historia del porche. Ella escuchaba atentamente, con los ojos muy abiertos y las manos apoyadas en la mesa, completamente absorta. El olor a galletas recién horneadas aún flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de la madera fresca que Bernardo recordaba del porche. Sofía parecía absorber cada palabra, y Bernardo sintió que su corazón se llenaba de orgullo y satisfacción, al ver cómo entendía que la bondad y la ayuda pueden propagarse mucho más allá de lo que uno imagina. El recuerdo del rugido lejano de las Harley, del olor del café y de la madera, de las manos firmes y los gestos cómplices de Diesel y los demás moteros se grabó en su memoria.
Y mientras la luz de la tarde desaparecía, Bernardo comprendió que ese hilo invisible de amistad, respeto y solidaridad lo acompañaría siempre, recordándole que incluso un pequeño gesto puede abrir la puerta a un mundo mucho más grande. «¿Entonces ahora estás haciendo por otros lo que hiciste por Rojo?», preguntó Sofía, sus ojos brillando de curiosidad mientras jugaba con un trozo de masa de galletas, dejando un pequeño rastro de harina en la mesa. Bernardo asintió, secándose las manos en el delantal que llevaba puesto. «Exactamente, esa es la idea». Sofía frunció el ceño un instante, pensando mientras sus dedos giraban la cuchara de madera entre las manos. «Entonces, deberíamos seguir buscando a personas que necesiten ayuda, como un juego, pero en la vida real». Bernardo sonrió ante la ocurrencia de su hija, dejando escapar un suspiro cálido mientras el aroma dulce de la cocina, mantequilla, azúcar y vainilla, llenaba el aire. «Exactamente, pequeña, pero en este juego, el premio no son puntos ni trofeos. El premio es asegurarte de que nadie quede atrás». Sofía se iluminó de inmediato con los ojos abiertos y una sonrisa amplia. Se la podía imaginar corriendo por la calle con un casco pequeño, entregando clavos o tejas, formando parte de algo más grande. Bernardo se dio cuenta de que ya estaba absorbiendo la misma lección que él había aprendido. La bondad, una vez puesta en marcha, se multiplica y sigue creciendo. No se trataba solo de arreglar rampas o porches, era ayudar a que la gente se mantuviera erguida, se moviera con más facilidad o respirara un poco más tranquila, y eso valía más que cualquier dinero o agradecimiento. Unos días después, Bernardo se encontró con Halcón en la ferretería. El olor a madera recién cortada y metal caliente de las herramientas lo envolvía mientras Halcón cargaba tablones en la caja de su camión. Cada movimiento era seguro, meticuloso, y su mirada transmitía la experiencia de años en la carretera y la construcción. «Vamos a reparar el tejado de una familia en el condado vecino», dijo Halcón mientras colocaba cuidadosamente cada tabla. «Tú y Sofía deberían venir. Nos vendría bien un par de manos extra». Bernardo vaciló un instante. La idea de que una niña de 8 años subiera a un tejado no parecía segura. Halcón sonrió ampliamente con un brillo travieso en los ojos. «No te preocupes, también hay tareas en el suelo, clasificar clavos, pasar tejas, organizar herramientas. Puede ayudar sin correr riesgos». El sábado siguiente Sofía estaba allí, concentrada y seria, clasificando tornillos y clavos con precisión de ingeniera, mientras los moteros trabajaban a su alrededor. Cada gesto, cada instrucción se daba con paciencia y respeto. Diesel le enseñaba cómo sujetar los tornillos correctamente. Halcón le mostraba cómo pasar las tejas sin lastimarse y Slim le contaba historias de construcción en carretera mientras ella escuchaba embobada. Al final del día, el tejado quedó firme, sin grietas, perfectamente alineado para resistir viento y lluvia. Sofía recibió un apodo que le llenó de orgullo: «Pequeña constructora». Su sonrisa iluminaba el patio y Bernardo no pudo evitar sentir un calor en el pecho. Esto era más que una familia. Era un vínculo que se ganaba con esfuerzo, confianza y respeto. A medida que el otoño avanzaba, Bernardo pasó cada vez más fines de semana con los moteros. A veces reparaban pequeñas casas, otras veces transportaban leña para vecinos que no podían hacerlo. Cada jornada terminaba igual. Risas resonando en los patios, café humeante compartido en tazas de metal y la sensación silenciosa y profunda de un trabajo bien hecho. Sofía se movía entre ellos con facilidad, ya familiarizada con los gestos, el vocabulario y las pequeñas rutinas del grupo. Siempre rápida con una sonrisa, una pregunta o una observación ingeniosa, se había ganado el respeto de los moteros y la admiración de Bernardo. Cada conversación, cada enseñanza, cada momento compartido reforzaba la lección fundamental. La bondad, la lealtad y la ayuda mutua crean una red invisible de familia que no se compra, sino que se construye con actos concretos.
Mientras el viento fresco de otoño agitaba las hojas y el aroma a madera y café seguía flotando en el aire, Bernardo comprendió que cada pequeña acción, cada gesto de ayuda, era una piedra más en el camino de algo mucho más grande. Un legado de bondad, amistad y hermandad que podía cambiar vidas y corazones, uno por uno. Una tarde, mientras el sol empezaba a teñir el cielo de tonos naranja y rosa, Rojo apartó a Bernardo a un lado. Su voz, grave y segura, se mezclaba con el canto lejano de los pájaros que regresaban a sus nidos. «Sabes que ahora eres parte de esto», dijo, apoyando una mano fuerte sobre el hombro de Bernardo. Bernardo miró la fila de motocicletas alineadas a lo largo de la carretera, cada una reluciendo con el reflejo de los últimos rayos del sol, cromo brillante que cegaba un instante. Las llantas mojadas brillaban con el rastro de la lluvia reciente, y el aroma a gasolina y cuero llenaba el aire. «Se siente así», admitió Bernardo con una sonrisa que mezclaba orgullo y un leve sobresalto por la magnitud de lo que sentía. Rojo asintió lentamente, con esa seguridad que parecía venir de décadas de carretera, de caminos interminables y de actos silenciosos de lealtad. «No se trata solo de herramientas o rampas», dijo. «Se trata de aparecer para los demás, para cualquiera que necesite ayuda. Esa es la única regla que importa». Bernardo recordó aquel primer día cuando simplemente arregló la rampa sin pensarlo. Entonces no lo sabía, pero esa pequeña decisión había abierto la puerta a un mundo más rico y profundo de lo que jamás había imaginado. Una noche lluviosa, mientras regresaba a casa después de un largo día de trabajo, Bernardo vio un coche atrapado, medio metido en una cuneta embarrada. El conductor, un joven de apenas 20 años, empujaba con esfuerzo intentando sacarlo solo. Bernardo detuvo su camioneta, el agua y el barro salpicándole las botas mientras se acercaba. «¿Necesitas una mano?», preguntó mientras el frío de la lluvia empapaba su chaqueta. El joven se sonrojó, nervioso, y apartó un mechón de cabello mojado de la cara. «Ah, sí, se me murió el teléfono. Iba a ver a mi madre en el hospital». Con cuidado, Bernardo enganchó una correa de remolque de su camioneta al coche y, con movimientos firmes y precisos, logró sacarlo de la cuneta y devolverlo a la carretera. Las gotas de lluvia brillaban sobre el parabrisas del coche y caían en pequeños riachuelos por el asfalto. Cuando el joven intentó pagarle, Bernardo agitó la mano. «No te preocupes». Mientras subía a su camioneta, el joven gritó con los ojos brillando entre la lluvia. «¿Por qué me ayudaste?». Bernardo sonrió sintiendo el calor en el pecho que ya conocía. «Porque alguien una vez me ayudó a mí». Al alejarse, comprendió que ya no dudaba en intervenir cuando alguien necesitaba ayuda. Se había convertido en parte de su esencia, algo natural e instintivo. Unos días después, Bernardo relató el encuentro a Rojo mientras compartían café. El aroma del café recién molido llenando la cocina y el vapor dibujando círculos que se perdían en el aire cálido. Rojo sonrió, mostrando esa mezcla de orgullo y sabiduría que siempre lo acompañaba. «Ese es el punto», dijo. «No guardas la bondad, la pasas adelante». Bernardo asintió pensando en lo lejos que lo había llevado esa idea desde el día que arregló la rampa. Sofía, sentada a su lado con los ojos brillantes y manos apoyadas en la mesa, intervino. «Deberíamos hacerlo nuestra cosa, como un equipo». Rojo soltó una carcajada profunda y cálida que resonó como un eco en la cocina. «Ya sois un equipo, pequeña, y uno de puta madre». Esa misma tarde, Bernardo colgó junto a la puerta un pequeño cartel de madera que Sofía había pintado. «Ayuda a alguien hoy». La pintura estaba un poco irregular, pero cada letra brillaba con los colores que Sofía había elegido con cariño. No era sofisticado, pero era un recordatorio constante, tanto para ellos como para cualquiera que cruzara la puerta. La rampa que Bernardo había arreglado para Rojo seguía firme. Las tablas, aunque desgastadas por la lluvia y el sol, eran fuertes, resistentes, igual que la amistad que habían construido.
Cada grieta en la madera contaba historias de esfuerzo, confianza y lealtad. Bernardo sonrió pensando que ese era el mejor plano de vida que jamás había visto. Sencillo, sólido y lleno de bondad que se transmitía de persona a persona, generando una cadena que no se podía romper. Ese invierno, una tormenta feroz arrasó el condado, arrancando ramas de los árboles y derribando líneas eléctricas, dejando el cielo gris y pesado como una manta de plomo. Los caminos bajos se inundaban con charcos que reflejaban los relámpagos y los faros de los vehículos, mientras el viento aullaba y hacía temblar las ventanas de las casas. Cada ráfaga traía consigo un olor a tierra mojada y hojas en descomposición, mezclado con la fragancia metálica de la lluvia sobre los techos de chapa. Los moteros se movilizaron rápidamente, reuniéndose con cascos calados y botas empapadas, repartiendo provisiones, comida enlatada, mantas gruesas y agua embotellada. La determinación en sus ojos reflejaba la experiencia de años enfrentando caminos difíciles y tiempos duros. Sabían cómo moverse bajo lluvia y barro, cómo llegar a quienes más lo necesitaban. Bernardo y Sofía se unieron a ellos, cargando la camioneta con cajas y sacos, mientras el barro empapaba sus zapatos y se pegaba a sus pantalones. Cada parada era un pequeño desafío. Esquivaban charcos profundos, ramas caídas y zonas de lodo que hacían temblar la camioneta. Sofía se aferraba a la caja de mantas con cuidado, mirando a su alrededor con asombro y emoción, absorbiendo cada gesto de los moteros como si estuviera aprendiendo un lenguaje secreto de solidaridad. Una de las paradas los llevó a una granja aislada, donde una pareja de ancianos estaba atrapada sin calefacción, con mantas envueltas alrededor de los hombros y miradas cansadas pero llenas de esperanza. Bernardo y dos moteros descargaron leña pesada y húmeda, caminando con cuidado sobre el suelo resbaladizo y cubierto de charcos. Cada tronco que levantaban parecía más pesado con el frío, y el esfuerzo físico se mezclaba con la adrenalina de ayudar. Mientras tanto, Sofía encendía faroles de aceite y velas en la casa, observando cómo la luz cálida y amarilla se filtraba a través de los cristales empañados, iluminando las arrugas y sonrisas de los ancianos. El olor del aceite y la madera recién colocada llenaba la estancia, mezclándose con el aroma húmedo del invierno afuera. Los ancianos apenas pronunciaban palabras, pero cada mirada, cada pequeño gesto de agradecimiento transmitía una emoción profunda. La mujer sostuvo la mano de Sofía con fuerza, sus ojos húmedos brillando en la penumbra, mientras el hombre colocaba la mano sobre el hombro de Bernardo, silenciosamente transmitiendo gratitud y respeto. Bernardo sintió un calor en el pecho, una mezcla de satisfacción, orgullo y humanidad compartida que ni la lluvia ni el frío podían borrar. De regreso por los caminos embarrados, la camioneta avanzaba lentamente, levantando olas de agua que salpicaban el parabrisas y las ruedas. Sofía miraba por la ventana empañada, con sus mejillas sonrojadas por el frío y la emoción, y preguntó: ¿crees que ahora ellos ayudarán a alguien más? Bernardo sonrió con la respiración, formando pequeñas nubes en el aire helado, viendo cómo las gotas de lluvia resbalaban por el cristal y se mezclaban con el reflejo de los faros. «Apuesto a que sí», respondió con una calidez que superaba incluso la del calefactor del camión. El pensamiento lo reconfortó profundamente. La cadena de bondad no solo se mantenía, sino que crecía, expandiéndose con cada gesto y acción. Cada acto de ayuda sembraba un hilo invisible que unía a las personas, generando una red de cuidado y solidaridad que se sentía tan sólida como el barro bajo sus botas. Y allí, en medio de ese paisaje gris y frío, Bernardo comprendió algo fundamental. Ya no se veía como un extraño observando desde afuera. Estaba justo donde debía estar, y Sofía también. Rodeados de amigos, de personas que se apoyaban mutuamente y de un propósito común, finalmente sintió que pertenecían a algo más grande, cálido y verdadero. Una familia elegida, construida con esfuerzo, bondad y corazón compartido.
Una tarde a principios de la primavera, Rojo llegó rodando hasta el porche de Bernardo con un sobre pequeño en la mano, mojado ligeramente por el rocío de la mañana. «De parte de los chicos», dijo apoyando la moto en el caballete y dejando que el motor se apagara con un leve rugido que se desvaneció en la calle. Bernardo abrió el sobre con cuidado y encontró dentro un parche bordado. No eran los colores de los Hells Angels, sino uno que decía «Hermano honorario». La tela suave y los hilos brillantes brillaban bajo la luz del sol primaveral. Bernardo pasó los dedos por el bordado sintiendo cada puntada. «No estoy seguro de merecer esto», dijo con voz baja, casi incrédula. Rojo lo miró directamente a los ojos, serio y a la vez cálido. «Te lo ganaste el día que arreglaste esa rampa», dijo. «El resto es solo tu manera de demostrar que teníamos razón sobre ti». Bernardo clavó el parche junto al cartel de Sofía que decía «Ayuda a alguien hoy». No se trataba de estatus ni de reconocimiento. Era pertenecer a algo más grande, algo construido sobre lealtad, confianza y el compromiso de estar ahí para los demás. Y todo eso se remontaba a un pequeño acto que, en su momento, parecía insignificante. En una cálida mañana de sábado, Bernardo y Sofía se sentaron en el porche, con tazas de café y cacao humeante entre las manos, mientras miraban la calle tranquila. Los rayos del sol caían sobre el asfalto mojado, creando reflejos dorados y destellos sobre las hojas verdes recién brotadas. «¿Crees que pasarán por aquí hoy?», preguntó Sofía apoyando la mejilla contra su brazo. Bernardo sonrió sintiendo cómo la calidez del sol y el aroma del café se mezclaban con la brisa primaveral. «Aunque no los veamos, siempre están ahí fuera», dijo con tranquilidad. Sofía asintió apoyándose contra él con confianza y una sonrisa pequeña, como si comprendiera algo que las palabras no podían expresar. Bernardo recordó aquel primer día con la rampa rota y cómo un simple gesto había puesto todo en marcha. Algunas personas miden la riqueza en dinero o cosas. Bernardo ahora la medía en millas recorridas para ayudar a alguien, en los rostros de amigos que se convirtieron en familia y en la tranquila certeza de que la bondad es la única inversión que nunca se agota. Y mientras la carretera se extendía frente a él, Bernardo sabía que siempre habría otra rampa que arreglar, otra mano que prestar, otra razón para seguir adelante. Un pequeño arreglo cambió todo. Bernardo arregló una rampa, y la carretera le devolvió una hermandad que no se compra, sino que se gana con corazón, esfuerzo y lealtad. Si esta historia te ha inspirado, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para que más historias de lealtad, bondad y familia inesperada lleguen a tu pantalla y recuerden lo que realmente importa.